Si tu hijo se mueve bastante del puesto, no termina tareas escolares, prefiere jugar que hacer sus actividades académicas, posiblemente tu hijo tiene hiperactividad. En este video vamos a abordar algunos aspectos a tener en cuenta antes del diagnóstico de tu hijo y algunos elementos que se deben tener en cuenta para su tratamiento. Así que no te desconectes. Para los que me ven por primera vez, mi nombre es Viviana Pita Vargas, soy psicóloga clínica y llevo alrededor de 10 años ayudando a las personas, adultos y niños a mejorar su estado psicológico y a encontrar altos grados de bienestar. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno de la infancia y de la adolescencia. Este trastorno tiene 3 características principales. El niño puede tener dificultades o falta de atención. Puede ser hiperactivo, es decir, que se mueve constantemente y además puede tener impulsividad, es decir, que no piensa antes de actuar y que hace las cosas sin tener en cuenta las consecuencias. La hiperactividad, las causas de la hiperactividad no se conocen con certeza. Algunos hablan de causas genéticas, causas ambientales y también relacionados con el desarrollo evolutivo del niño. Lo importante del trastorno de hiperactividad es tener en cuenta que estas 3 características que puede padecer un niño no siempre están relacionadas con un trastorno de hiperactividad. Hay otro tipo de problemáticas con estos mismos síntomas y no tienen nada que ver con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, así que vamos a revisarlas. Por ejemplo, a veces en casa hay problemas familiares que pueden generar este tipo de conductas. Este tipo de conductas también están relacionadas con la agresividad social, agresividad infantil, con trastornos negativistas desafiantes, es decir, cuando los niños son desobedientes y no les gusta cumplir reglas, y otras situaciones problemáticas que es importante analizar. Pero también muchas veces estos comportamientos de los niños, la dificultad de concentrarse o la impulsividad tiene que ver incluso con un desarrollo natural y normal del niño. Y aquí nombro y cito la teoría de los canales de percepción de la programación neurolingüística. No soy programadora neurolingüística, pero he visto en mi experiencia con pacientes y con mis estudiantes que esa teoría de los canales de percepción influyen bastante en el proceso de aprendizaje. Esta teoría nos habla de 3 tipos de canales de percepción que predominan en las personas. Usualmente hay un predominio de uno de estos canales en cada uno de nosotros. El primero de ellos es el tipo auditivo. Los niños que son estilo auditivo son niños cuyo canal principal de percepción es el oído. Esto implica que son niños que prestan atención más a lo que les hablan, a lo que les dicen, son niños capaces de seguir varias instrucciones, son niños muy precisos que son capaces de mantener la atención, de escuchar a su profesor porque se les facilita, aprenden más en grupo, cuando estudian en grupo. Son niños que son muy precisos, les gusta la precisión y tener las cosas claras. Por otro lado, tenemos los niños visuales. Son niños cuyo canal de percepción principal es la vista. Son niños que les gustan estar bien arreglados, les gusta lo bonito, lo estético, tener un espacio de estudio muy bien ordenado, muy bonito, que les gusta tener sus cuadernos organizados, dibujan con diferentes colores, tienen muy limpio todo, tanto su aspecto físico como también su entorno. Son niños también muy precisos que logran mantener la atención y que siguen las instrucciones, aprenden a través de lo visual, de gráficos, de diapositivas, de imágenes, de lo que el docente escribe en el tablero. Y son niños que también mantienen la atención con facilidad y logran terminar sus tareas. Y por último tenemos los niños kinéticos. Los niños kinéticos son los de menor porcentaje, pero para los que es más difícil nuestra educación normal, porque son niños que son exploradores. Entonces son los niños que terminan una tarea porque además son muy inteligentes y pilosos, pero es difícil mantener su atención allí en el puesto. Entonces son los que se van a hablar con su compañero, los que les encanta el contacto social, les encanta el contacto táctil porque son niños cuyo canal de percepción es el tacto. Entonces les gusta que los abracen y abrazar mucho, comunicarse, ver a las personas. Entonces aprenden a través de la manipulación, de tocar, de exploración. Son los grandes investigadores o los grandes científicos, ¿sí? Entonces ellos necesitan bastante movimiento para aprender. Y muchas veces confundimos un niño hiperactivo con este tipo de niño kinético. El niño kinético es una persona completamente normal, simplemente que aprende de diferentes maneras y su canal de percepción es diferente a los demás, pero es inteligente, entiende lo que le enseña la profesora, entiende todas las instrucciones a su manera y lo hace también a su manera y a su propio ritmo. Entonces por eso los confundimos con el niño hiperactivo, porque se mueve, cambia de sitio, termina muy rápido la tarea y vuelve, o
o a veces no la termina y entonces hace otra cosa. Aprenden de diferente manera, pero aprenden. Tanto, el problema muchas veces no es del niño, sino del contexto educativo. A este tipo de niños hay que ofrecerles unos espacios muy ricos en experiencias, unos espacios en donde sean muy diversos y él pueda explorar esos diferentes procesos de aprendizaje, esas diferentes cosas que aprende. Pero obviamente nuestra educación tradicional está más enfocada a los niños auditivos y a los niños visuales. Y es por eso que cuando aparece un niño kinético en un aula de clase, pues genera un poquito de desorden o a veces el docente no sabe cómo manejarlo, pero no tiene nada que ver con una condición especial del niño o con algún problema psicológico o cognitivo que presente el niño. Entonces, seamos muy cuidadosos porque puede ser que mi niño sea kinético, pero que no parezca ningún trastorno de hiperactividad. Por ejemplo, yo tengo un niño de 18 meses y desde ya se manifiesta que su canal de percepción es kinético. Entonces, es un niño muy inteligente, muy juicioso porque él entiende el peligro, pero necesita explorar. Él no se mantiene con un juguete más de 5 minutos, coge uno, luego coge otro, y eso no está mal, simplemente quiere decir que él tiene un canal de percepción kinético y simplemente soy yo la que debo adaptarme y también entender un poco ese proceso, pero no hay nada mal. En otra ocasión me llegó una pareja, una familia a consulta con 2 hijos. Una hija tenía un canal auditivo, así que era muy aplicada, muy juiciosa, ordenada, era de las primeras en el colegio, seguía instrucciones y tenían además un niño, otro hijo menor, pero él era kinético. Entonces la diferencia de estos 2 niños hacía evidente o parecía que el niño menor tenía problemas. Él no seguía instrucciones, él no hacía absolutamente las tareas en el orden que lo tenía la hija, él no seguía horarios. Sin embargo, tenía calificaciones altas, bueno, no tan altas, pero pasaba, no había perdido absolutamente ninguna asignatura. Sin embargo, estos papitos muy angustiados y además en el colegio les dieron que posiblemente el niño tenía un problema, que posiblemente tenía un trastorno de hiperactividad. Cuando hicimos la valoración psicológica, aplicamos pruebas psicológicas para ello, nos dimos cuenta que el niño sus estados de atención eran normales, incluso tenía una inteligencia superior y sus grados y sus niveles de concentración, todos esos procesos cognitivos importantes para el aprendizaje estaban absolutamente normales. Entonces el problema no era que el niño tuviera un trastorno, sino que su tendencia era más a tener este canal de percepción. ¿Qué se hizo con los papás? Primero en educarlos frente a las diferencias de tener un niño kinético a un niño hiperactivo, y luego modificar las rutinas, entender que él hacía una tarea en 15 minutos, podía tener la posibilidad de realizar una tarea en 15 minutos, y hacer otra actividad y volver a su tarea hasta terminarla. Diferente a la otra niña, que ella sí podía estar 1 hora juiciosa haciendo su tarea, ¿sí? Y no pasaba nada. Al otro chico tuvieron que cambiarle totalmente el horario de casa, modificar sus actividades y entender que necesitaba mucho tiempo para el deporte, para las artes, y eso mejoraría también su gusto por el colegio. Y de esta manera, este niño se adaptó mejor al colegio, a su casa, y se resolvió un problema que inicialmente parecía grave, pero que al hacer una evaluación psicológica profunda, efectivamente no era lo que habían pensado inicialmente. Entonces, obviamente, eso no quiere decir que no le pongan límites o no le pongan reglas a este tipo de personas, pero sí tienen que ser reglas más flexibles y adecuadas a ellos. Entonces, ojo papitos con confundir el tipo de personalidad de sus hijos con algún problema o algún trastorno de hiperactividad o cualquier otro tipo de problema de aprendizaje, porque esto es muy común, pasa bastante y debemos estar muy atentos a cada una de esas diferencias individuales. También no tenemos la tendencia como a comparar diferentes tipos de niños y nada, cada niño es un personaje aparte, se desarrolla de diferente manera y esas diferencias no son malas, implican que tienen sus propias capacidades, sus propias cualidades y nosotros debemos entender eso. Hay otro punto, aparte de los canales de percepción de lo que les hablaba, hay otro punto que está sucediendo bastante en los colegios, en las instituciones educativas. Nosotros, los de mi generación, entrábamos al colegio de manera tardía. Yo me acuerdo que yo entré a preescolar a los 6 años y a partir de ahí empecé mi proceso lectoescritural. Pero ahora las condiciones son otras, las mamás trabajan, entonces no tienen tanto tiempo de estar con sus hijos y por eso ingresan a los niños a muy temprana edad a la parte educativa, desde los 3, 2 años incluso. Por lo tanto, los procesos de lectoescritura se están empezando a adelantar y muchas veces inicia desde los 3 y 4 años. ¿Sí? Eso ha hecho que los niños empiecen a leer y a escribir de manera temprana
Y no siempre un niño está preparado para ello. En investigaciones científicas se ha visto que cognitivamente un niño está preparado para leer y escribir a partir de los 5, incluso 6 años. Y a veces estamos exigiendo a los niños pequeños procesos a los cuales a los niños no están preparados. ¿Por qué se ha vuelto tan importante que los niños aprendan a leer desde los 3 y 4 años? Y veo mamás y papás que se frustran porque dicen, no, es que mi hijo tiene 5 años y no ha aprendido a leer. ¿Hace la diferencia que su hijo aprenda a los 4 o a los 7 años a leer? ¿Hace a las personas más exitosas que aprendan a leer primero? Pues no. Investigaciones han identificado que no hay ninguna diferencia posterior en cuanto a los niños que aprenden a leer a edad temprana a los que aprenden a leer a los 7, a los 8 años. Ninguno es más exitoso. De hecho, valen más y son más importantes las actitudes emocionales que las cognitivas. Y es exitoso una persona que aprende a relacionarse mejor con el otro, a hablar mejor, a ser asertivo en su comunicación, que una persona que haya aprendido a leer a más temprana edad. Si no me creen, observen, simplemente observen su mundo, sus amigos, las personas exitosas, los que tienen mejores puestos de trabajo, los que tienen sus propias empresas. ¿Qué habilidades tienen ellos en especial a los que de pronto no triunfan tanto? Fíjense que son las habilidades emocionales, ni siquiera lo que aprendieron en el colegio. Entonces, papitos, dejen de preocuparse tanto si sus hijos no aprenden a leer o a escribir a temprana edad. Yo aprendí a leer a los 7, 8 años y he tenido una vida académica exitosa, le escribo bien, leo bien, común y corriente. Eso no ha hecho diferencia frente a absolutamente nadie que aprenda a leer temprano. Y sí, lo que sucede es que creemos que mi hijo tiene un problema cognitivo o tiene un problema de déficit de atención porque no aprende a leer. Y a la edad de 3 o 4 años el niño simplemente debe estar jugando, conectándose con otros niños, compartiendo, pintando. Toda la parte artística es necesaria en esa edad. Todas esas aprendiendo habilidades prelingüísticas, habilidades que son antes de la lectura y de la escritura. Pero nos estamos pasando a ese paso. Y eso está generando para los niños absolutamente un caos totalmente en su cerebro que incluso está generando aversión al colegio, que los niños se van a sentir cada vez desmotivados por no aprender. Entonces, ojo papitos con eso. Y muchas veces escucho a los papás diciendo es que mi niño es hiperactivo porque no ha aprendido a leer a los 4 años o porque no hace cosas que posiblemente un niño que no debería hacer a esa edad no lo está haciendo. Y ojo papás, porque he escuchado a niños también en consulta que sacan eso como excusa para no hacer las cosas. Entonces me dicen, Doc, es que yo soy hiperactivo, entonces no hago eso. Ni siquiera el niño entiende esa palabra cuando ya está colocando ese juicio. Acá el mensaje es, por favor, el trastorno de hiperactividad es un trastorno, sí, complejo, posiblemente tu hijo lo tenga, sí, pero hasta que tú no hagas una valoración psicológica seria, una valoración neuropsicológica, donde apliques pruebas psicológicas y evidencies que tu hijo tiene dificultades de atención, que tiene problemas de concentración diferentes o menores a los de su edad, ahí no podemos hablar de un problema. Por lo tanto, es muy difícil saber a través de este video si mi hijo tiene hiperactividad. Lo único es una exploración seria, profunda. El mensaje aquí es que tengamos mucho cuidado con los diagnósticos falsos, con los prediagnósticos, porque eso sí que le puede hacer mucho daño a tu hijo. Eso puede hacer que use eso como excusa o que baje su autoestima o que se justifique para no hacer muchas cosas porque creen que tiene una enfermedad. Así que papitos, seamos muy cuidadosos con este tipo de situaciones. Consultemos a expertos como yo, psicóloga clínica, especialista en este tipo de problemáticas. Tengo experiencia y he visto cómo muchos papás cometen este tipo de errores. Llegan niños medicados, ¿sí? con supuestamente un trastorno de hiperactividad cuando tiene que ver absolutamente con otro tipo de situaciones que nada tiene que ver con un trastorno. Como papás no nos las sabemos todas. Yo también soy mamá y he tenido que estudiar, he tenido que consultar a otros expertos, porque a veces escuchamos tantos chismes o rumores de otras personas que no son expertas y que muchas veces nos confunden y nos hacen hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos.
Así que no duden en contactarme si ustedes tienen alguna situación problemática con sus hijos. Lo importante es la felicidad de ellos, lo importante es diagnosticar muy bien un problema, ver las causas. Esto no es así de sencillo. A través de este video no podríamos determinar si tu hijo es hiperactivo. Lo podemos solamente hacer a través de una consulta con un especialista que evalúe absolutamente todo el contexto social, el contexto académico, el proceso evolutivo del niño y que nos permita ver realmente qué es lo que está pasando. Así que por favor, antes de poner juicios, de ponerle una etiqueta a tu hijo, consultemos, investiguemos, vayamos a donde un profesional que realmente nos permita entender qué es lo que está sucediendo con nuestro hijo y darle la mejor solución para que no afecte su proceso académico, su proceso educativo y sea un niño feliz y exitoso. Para terminar, recuerden que no hay dos niños iguales, ni siquiera si son hermanos o gemelos. Incluso así, cada uno es un mundo totalmente aparte y lo que tú escuches como tratamiento en internet o a través de ejemplos de otros familiares no le va a servir a tu hijo. Por eso la consulta a un especialista es tan importante, porque esa persona va a evaluar cada caso especial y va a ver cuál es la necesidad real de tu hijo. Imagínate que tú tratas a tu hijo por un dolor de cabeza con un tratamiento de cáncer porque otro niño que tenía cáncer también tenía dolor de cabeza, cuando posiblemente era una jaqueca grave, ¿cierto? Preocupante. Tal vez a asistir a un terapeuta o a una persona especializada cueste, pero acá te pregunto, ¿qué vale más? ¿El bienestar de tu hijo o ese dinero que posiblemente te vas a gastar en otra cosa que posiblemente no te funcione o no sea tan útil para tu vida y para tu familia? Y si quieres más de este contenido, no olvides suscribirte a mi canal. Te hablo como mamá, como psicólogo, como esposa, como terapeuta con 10 años de experiencia y con técnicas que yo misma he aplicado para mi bienestar personal. Así que no olvides suscribirte para recibir más información de este tipo. Nos vemos en un próximo video y espero que tengas una linda semana. Chao, chao.